15 minutos. Bueno, tema metabolismo de glúcidos. Ya llevamos bastante caminado en esto. Ya sabemos cuáles son las vías metabólicas que yo voy a estudiar para el metabolismo de glúcidos. No quiere decir que son todas. Entonces sabemos que son glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis, vía de la pentosa, descarboxilación oxidativa del piruvato, y ahí terminó el metabolismo de los glúcidos. Por supuesto, pues esto se engancha, y no lo puedo dejar de lado, con cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, cetogénesis, lipogénesis, etc. Entonces, lo que vamos a hacer acá es trazar una línea y decir, bueno, esto es el tubo digestivo. En el tubo digestivo nosotros incorporamos macromoléculas, macronutrientes y micronutrientes. Dentro de las macromoléculas de la familia de los glúcidos tenemos el almidón, la sacarosa y la lactosa. Es poco probable que coma otras cosas. Por supuesto también está la celulosa, pero la celulosa no la pongo en este problema porque la celulosa no sufre digestión y por lo tanto la voy a perder. Estos tres macronutrientes, al ser atacados por las enzimas digestivas, generan básicamente glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa ingresa a nuestro organismo, se absorbe, y una vez que se absorbió, pasa a la sangre, por la sangre se distribuye, va al hígado, va al tejido adiposo, va al músculo, va al cerebro, va a todos lados. Y esta glucosa va a enfrentar una vía metabólica que ya estudiamos, que es la glucólisis, cuyo producto final es el piruvato. Pero como también vimos, genera NADH. Ya venimos sobreconocidos. La galactosa y la fructosa también ingresan. ¿Y dice a dónde van? La galactosa y la fructosa en el hígado, fundamentalmente, van a enfrentar una serie de reacciones químicas relativamente sencillas que terminan transformándola en glucosa. O sea que estas dos exosas terminan transformándose en glucosa. Este proceso se lo llama interconversión de exosas. O sea que galactosa y fructosa se van a metabolizar igual que la glucosa. Esta vía también la pueden agregar a esa lista que hicimos de todas las vías metabólicas para tenerla presente. Eso sería un proceso que transforma las exosas diferentes a la glucosa en glucosa. Esta glucosa, como vimos, también puede ingresar en un proceso que se llama glucogenogénesis, que termina generando glucógeno. Y este glucógeno, cuando lo necesite, entrará en la glucogenólisis para generar glucosa. No va a ocurrir en todos los tejidos, pues cuando vayamos a la discusión vamos a trabajar un poco con esto. Un poco el esquema que habíamos visto hoy. Este piruvato, como vimos, va a ingresar en la descarboxilación oxidativa del piruvato, va a generar NADH y acetil-CoA. Y este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, que genera productos útiles, NADH, FADH y dióxido de carbono, al igual que la descarboxilación oxidativa. Es lo que vimos hoy. Perfecto, ese es el camino, o sea que tanto galactosa, fructosa y glucosa pueden hacer todo esto, salvo que estas dos tienen primero la interconversión de exosa.
Después, como vimos hoy, todas estas moléculas que se obtienen van a ser canalizadas hacia la cadena respiratoria, que con el aporte de oxígeno van a generar agua y van a generar energía para que la fosforilación oxidativa tome el ADP y construya el ansiado ATP, que es el objetivo. Muchas veces me preguntan, ¿y para qué es metabolismo? ¿Metabolismo? Todo esto, el objetivo final es esto. ¿Y por qué es tan complicado? No sé por qué es tan complicado. Lo que sí sé es que es complicado. Pero bueno, ahí tengo esa parte. Uno dice, bueno, ahí terminó el metabolismo de los glúcidos. Este metabolismo de los glúcidos tiene otras partes, como vimos. Esta glucosa puede ser metabolizada por lo que conocemos como vía de las pentosas o vía del fosfogluconato. La vía de las pentosas una vía complicada, de las más complicadas que existen, pero en general genera gliceraldehído 3-fosfato, es decir, que la vía de las pentosas termina generando un producto que termina cayendo nuevamente dentro de la glucólisis. Por eso también se lo llama shunt de las pentosas. Shunt, ¿qué quiere decir? Es algo que va en paralelo. La glucosa puede entrar por acá o puede entrar por acá, pero termina generando piruvato. Es la vía de las pentosas. Es una vía que tiene una parte que es distinta a la glucólisis, pero termina dando, después algunos productos de la glucólisis, termina dando piruvato. Pero lo importante de la vía de las pentosas es que genera una molécula que se llama NADPH, que no es lo mismo que NADH. Sí es exactamente igual, lo único que aquello tiene un fósforo. Y dice, por un fósforo, ¿qué problema no vamos a hacer? No, el fósforo es bastante importante. Entonces, todo esto va a ocurrir de esta manera, ¿no es cierto? Voy a trabajar un poco con otro color. Todo esto va a ocurrir de esta manera y eso va a ir llevando ¿a qué? A que se acumule ATP. ¿Por qué? Y porque acá estoy liberando energía, se acumula ATP y se acumula en APH. Entonces, cuando se empieza a acumular ATP, yo ya no necesito tanto ATP. Si no necesito ATP, tampoco necesitaría tanto NADH, por lo tanto no necesitaría que esto y esto ocurra tanto. Porque no necesito ATP. O bien lo que puedo hacer es gasto el ATP. Entonces, ¿cómo gasto el ATP? Bueno, este acetil-CoA empieza a derivarse hacia la síntesis de ácidos grasos. Lo pongo en azul porque ya es como que no sería parte del metabolismo de los glúcidos, pero no lo puedo estudiar independiente. Esta síntesis de ácidos grasos va a generar ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a entrar en la síntesis, en la lipogénesis, y van a formar triacilgliceroles. Ahora, para que esto ocurra, necesito algunas cosas interesantes. Este NADPH lo voy a necesitar acá. Es decir, si a mí me sobra acetil-CoA, porque me está sobrando ATP, me sobra ATP, entonces el ciclo de Krebs se va a frenar, me va a sobrar acetil-CoA, el acetil-CoA va a venir para acá, pero para que esto pueda funcionar, además de acetil-CoA necesito ver las pentosas, necesito NADPH. Y la lipogénesis, yo uso ácido graso, pero el triacilglicerol necesita glicerol. ¿De dónde sale el glicerol? Bueno, cuando la glucólisis ocurre basta piruvato, pero una parte me va a dar glicerol. Es decir, si yo tengo poco ATP, esto va a ocurrir así, voy a formar ATP. Pero cuando el ATP me sobre, porque a lo mejor no estoy haciendo tanto transporte activo, ni estoy haciendo tanta biosíntesis, ni movimiento, cuando ese ATP me sobra, parte de la glucólisis va a empezar a formar glicerol, parte de la glucosa va a formar vía la pentosa NADPH, y este glicerol va a venir acá y va a ser utilizado acá para la síntesis de triacilgliceros. Por lo tanto, todo lo que es la síntesis de lípidos está extremadamente relacionado a la síntesis de glúcidos y es imposible que se sinteticen lípidos si yo no metabolizo glúcidos. Los lípidos se sintetizan a partir de los glúcidos cuando me sobra ATP. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede ocurrir acá? Bueno, otra cosa que puede ocurrir y que también lo voy a meter en otro color
es que yo tenga poca glucosa. Si tengo poca glucosa, me dice, bueno, la saco de acá. Pero el glucógeno que tengo dura muy poco tiempo. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y bueno, otra cosa que puedo hacer es tomar aminoácidos, hacer transaminación. Cuando hago la transaminación, obtengo un cetoácido. Y este cetoácido, como dijimos, lo vamos a simplificar, tiene básicamente dos destinos importantes. Este cetoácido puede venir acá, acetil-CoA. Recordemos una cosa importante, esta reacción que ocurre de piruvato a acetil-CoA, esta reacción es completamente irreversible. Por lo tanto, aquel cetoácido que cayó acá, la única alternativa que tiene, ¿cuál es? Es formar triglicéridos, transformarse en dióxido de carbono o transformarse en cuerpos cetónicos, que lo había puesto hoy. Y otros cetoácidos pueden venir acá. Cuando los cetoácidos caen en piruvato o en algunos compuestos que pueden dar piruvato, este piruvato, lo vamos a hacer acá me queda justo, este piruvato va a entrar en una vía metabólica que termina generando glucosa y es la glucogénesis o gluconeogénesis. Entonces ahí completaríamos todo el metabolismo de glucógeno. Muy bien, me quedan 3 minutitos justo dentro del calculado. Vamos a ver, poner en rojo cuáles son las vías metabólicas que liberan energía y en verde las que la consumen. Toda vía metabólica que genere NADH, FADH o ATP es catabólica. Toda vía anabólica toda vía que genere NAD, FAD o ADP es anabólica. O dicho al revés, toda vía que utilice NADH, FADH o ATP es anabólica. Muy bien. Entonces, en rojo vamos con las rutas catabólicas. Esta es catabólica. Glucógenolisis. En general, cuando termina en lisis, es catabólica. Esta es catabólica. Glucólisis. Esta es catabólica. No dice lisis, pero está produciendo NADH. Esta es catabólica. No dice lisis, pero está produciendo NADH y FADH. El ciclo de Krebs me preguntaban los otros días, dice, en el libro leí que es anfibólica, que puede ser anabólica o catabólica. Yo todavía, después de 40 años de estudiar, no puedo explicar claramente por qué se dice que es anfibólica. Entonces es una ruta netamente catabólica. Parto de una molécula de 2 carbonos, libero 2 moléculas de un carbono cada una. Estoy rompiendo moléculas. Todas catabólicas. La vía de la pentosa es catabólica. Y creo que en este esquema no tengo más rutas catabólicas. Uno podría decir, bueno, la cadena respiratoria, pero no la puedo poner a la cadena respiratoria en rutas catabólicas porque en general ahí no estoy destruyendo nada. Estoy liberando una energía que estaba simplemente asociada a un átomo de hidrógeno, entonces como que la dejo para no complicarme. Y todas las otras son anabólicas. Glucogenogénesis termina en génesis. Glucogénesis termina en génesis. Síntesis, cuando empiezan con síntesis anabólica. Lipogénesis es anabólica. Tengo mi gato acá que está queriendo subirse al pizarrón. ¿Qué pasa? La transaminación podríamos considerarlo una ruta de tipo catabólica, porque estoy en cierta medida degradando un aminoácido. Y esto que en general los libros no lo clasifican, pero si uno dijera, me ponen contra la pared y me dicen, bueno, ¿qué? Para usted la fosforilación oxidativa, ¿qué? Yo la pondría como una ruta de tipo anabólica. ¿Por qué? Y porque estoy partiendo de dos cosas, el ADP y el fósforo, termino generando ATP y aparte estoy de alguna manera absorbiendo la energía. Bueno, muy bien. ¿Y me quedó qué? Me quedó la interconversión de exosa. La interconversión de exosa es un proceso... Me vas a tomar el mate, ¿voy? La interconversión de exosas es un proceso que no es ni catabólico ni anabólico, porque fíjense brevemente lo que hace. Cuando toma a la fructosa, me quedé sin... La fructosa es una molécula que tiene carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y la transforma en glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es lo mismo, nada más que cambió de orden, y la galactosa igual. Entonces este es un proceso de isomerización. Cuando tengo una isomerización,
no estoy ni rompiendo ni construyendo. Entonces uno podría decir, bueno, la interconversión dexosa es un proceso que no lo considero ni anabólico ni catabólico. Bueno, muy bien, 15 minutos, vamos a las preguntas. Esperen que vamos a sacar acá a mi gato que está que quiere decir. Vamos, vamos. Bueno, muy bien. Sorprendente cuando doy la clase 15 minutos, cuando estoy terminando la segunda clase, como que mi gato ya se cansa. Todos los días pasa exactamente igual. Se ve que ya tiene calculado el tiempo. Bueno, muy bien. A ver si tengo alguna duda de esto. Sí, parece que sí. Ah, no, son las que planteé recién. Así que bueno, esta es una visión interesante. Yo ya a esta altura del partido, la cantidad ayer dos alumnos de la tutoría, creo que está presente, al menos Jazmín está, no sé si está clara, hicieron una presentación sobre ciclo de Krebs, descarboxilación oxidativa, hicieron una presentación en la tutoría. Y bueno, yo siempre esas cosas, esos videos los edito y los subo con mucho orgullo, especialmente ahora, ¿no? Cuando uno ve que algunos políticos salen en video mostrando cosas realmente vergonzosas, publicar un video de alumnos tan jóvenes que dan una imagen de seriedad y de contracción al trabajo, realmente para mí es muy satisfactorio y debería ser un ejemplo. En cualquier momento lo voy a subir a mi Facebook y voy a tratar de difundirlo para ver si le llega a los políticos que vean lo que hace la gente joven. Realmente una producción extremadamente buena, pero bueno, después que subí ese video apareció en YouTube, rápidamente tuve una gran cantidad de visitas y también tuve una gran cantidad de preguntas. Y yo, profesor, yo tengo que estudiar así como los alumnos lo dijeron. El metabolismo es extremadamente complejo. Yo siempre le digo lo mismo, estudien hasta donde uno, o sea, primero que uno pueda definir las cosas que aparecen en el temario. Si a mí en el temario dice metabolismo de glúcido, que digo, bueno, son todas las reacciones que involucran glúcido en el organismo. Después dice glucólisis, que bueno, es un conjunto de reacciones de metabolismo de glúcido que transforma glucosa en piruvato. O sea, por lo menos eso. Después ir profundizando. Entonces, este tipo de esquemas son extremadamente importantes, porque si a mí me hacen una pregunta, yo nunca tengo que ir a los pormenores, porque en primer lugar es probable que no pueda responder la pregunta. Entonces yo siempre tengo que arrancar de una visión general. Ningún profesor ahí me va a decir, se sentó delante de mí y me dice, dígame la glucólisis en memoria. Ningún profesor me va a hacer eso, ni el mejor ni el peor. A mí lo que me van a una pregunta de integración, me dice, bueno, ¿usted qué cree cuál es el rol de la glucólisis? A ver, explíqueme qué pasa con la glucosa cuando esa glucosa llega al hígado. Entonces yo no tendré que ir explicando ciertas cosas ir de lo general a lo particular. Entonces eso siempre tenganlo presente, porque es como que el alumno agarra la ansiedad, o mira cosas y yo no lo voy a poder estudiar nunca de esa manera. No, yo tampoco. Es decir, hay cosas, yo cuando me enfrenté por primera vez a la vía metabólica, volví a mi departamento, la enfrenté en tercer año, me acuerdo, no, esto no lo voy a poder aprender, yo nunca tuve buena memoria, y menos cuando era más joven, ahora por ahí tengo un poquito mejor. No podía estudiar nada, entonces bueno, la cuestión es tratar de razonarlo, pero no preocuparme si el nombre de una enzima o el nombre de una isoenzima. Entonces, este tipo de cuadros son extremadamente importantes, entonces yo lo que tengo que tratar de ver es cualquier pregunta que a mí me hagan, cómo yo puedo arrancar de una visión panorámica. Bueno, usted me preguntó de la glisaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, me acuerdo que esa enzima pertenece a la vía glucolítica, entonces bueno, la glucólisis, entonces empiezo a hablar de esa manera, eso es extremadamente importante. Bueno, muy bien. Acá Hernán aparece una pregunta, dice, ¿dónde ubicaría usted el ciclo de Cori ahí? Bueno, el ciclo de Cori no lo puedo ubicar acá, porque el ciclo de Cori no es un proceso metabólico que ocurre en una sola célula. Eso es una cosa
importante. Es un proceso que ocurre entre dos órganos distintos. Entonces, ahí es donde el metabolismo, no digo que se complica, pero es otra visión que tengo, que es cuando yo tengo que empezar a estudiar el metabolismo integrado entre diferentes tejidos. Entonces, no perdamos de vista esto. Pero acá, antes de irme, le voy a agregar una cosita más a este esquema. Antes de irme del esquema, no voy a ningún lado. Nosotros vimos que la glucosa se transforma en piruvato, ahí genera NADH, se transforma en la descarboxilación en acetil-CoA, genera NADH, en dióxido de carbono, genera NADH. Para que estos tres procesos funcionen, voy a poner otro color. Para que esos tres procesos funcionen, necesito darle ¿qué? Dice, y si produce NADH, necesito darle NAD. Y a este necesitaría darle NAD y FAD. Voy a ir hacia el ciclo de Cori, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y de dónde saco este NAD que yo necesito para que esto ocurra? Y de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque la cadena respiratoria recibe NADH y FADH, entrega su hidrógeno, se transforma en NAD y FAD que se regeneran acá. Si faltara oxígeno, o sea, si la cantidad, no quiere decir que falte y me deje sin ATP, pero digamos, la cantidad de oxígeno que llega es menor que los NADH, o sea, si llega menos de acá que lo que llega de acá, uno dice, ahí estoy en déficit de oxígeno. No tengo todo el oxígeno que necesito para todo el NADH que tengo. Entonces, ¿eso a qué lleva? Lleva a que cuando hay un déficit de oxígeno, esto empieza a acumularse. ¿Por qué? Porque no puedo hacer funcionar la cadena respiratoria porque va a funcionar siempre con el limitante que es el oxígeno. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuándo ocurre ese déficit de oxígeno? Puede ocurrir en una situación, digamos, anormal, que uno se cayó al agua o tuvo un paro cardíaco, o sea, algo que hace que no llegue el oxígeno. Pero otra situación, la más común, es que el oxígeno llega bien, pero yo tengo un déficit porque lo que estoy haciendo es gastar muchísimo ATP. O sea, yo este ATP lo gasto, bajo muchísimo el ATP, le pido de acá energía a la cadena respiratoria y no me alcanza el oxígeno para consumir todo esto. Y entonces se acumula NADH. Cuando se acumula NADH, al haber mucho NADH, este piruvato empieza a pasar al lactato. ¿Por qué? Porque el pasaje de piruvato a lactato usa NADH. Entonces, ante un consumo grande de ATP, como por ejemplo cuando hago un trabajo muscular muy intenso, puede ocurrir que la ecuación de la cadena respiratoria se desbalancee y que el oxígeno que llega no sea el adecuado, porque ese oxígeno va a llegar, se tiene que ajustar el bombeo del corazón, la respiración, se tiene que ajustar un montón de cosas, entonces yo a lo mejor hago un trabajo muscular de intensidad muy grande durante 10-20 segundos y todavía el sistema cardiorrespiratorio no se ajustó y entonces me está llegando una gran cantidad de NADH, pero no el oxígeno, se me acumula NADH y se forma lactato. Entonces eso es lo que se llama lo que llamamos muchas veces el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Es decir, la glucosa se cataboliza anaeróbicamente utilizando el NADH que sobra por el déficit de oxígeno. Eso ocurre básicamente en el músculo, es el único tejido que puede hacer eso de formar lactato en condiciones normales. Entonces ese lactato que se acumula en el músculo no puede ser utilizado y es un poco una solución. ¿Por qué? Porque al utilizar NADH, esto se vuelve a transformar en NAD y lo puedo volver a utilizar acá. Por lo tanto, aunque esto esté relativamente limitado por la falta de oxígeno, toda esta parte que utiliza NADH, regenera NAD y funciona de esta manera, es capaz de funcionar independientemente de esto. Y no me tengo que olvidar que la glucólisis produce ATP. Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo muscular muy intenso, puede ocurrir que la fosforilación oxidativa no me alcance, aumenta el NADH y se establece este circuito reverberante que se llama, un circuito que como que empezó a funcionar solo y entonces empieza a aumentar mucho la formación de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces yo puedo mantener durante un periodo de tiempo relativamente corto
una gran contracción muscular, aunque el oxígeno no me alcance, porque la fosforilación a nivel de sustrato lo provee. Pero eso acumula un producto que es tóxico para el músculo, tóxico entre comillas, es un ácido, entonces eso produce dolor, malestar. Pero este lactato puede salir del músculo e ir al hígado. Y en el hígado encuentra la situación contraria. En el hígado encuentra una situación donde el ATP sobra y el NAD sobra. ¿Por qué? Porque acá el oxígeno sobra. Es decir, en el músculo el oxígeno no es que falta, no alcanza. Pero en el hígado el oxígeno sobra. ¿Por qué? Porque encima estoy haciendo una actividad física donde la sangre funciona mucho más rápido. Entonces acá al haber mucho NAD y mucho ATP, este lactato es transformado en piruvato. Este piruvato es transformado a glucosa por la glucogénesis. Esta glucosa sale y vuelve a la glucólisis. Y entonces ahí, en condiciones que llamamos anaeróbicas de déficit de oxígeno, el músculo por este circuito genera mucho ATP por fosforilación a nivel de sustrato, genera lactato. Ese lactato va al hígado, donde se encuentra con la situación opuesta, puede formar glucosa, y eso que me quedó ahí es el ciclo de Cori, que involucra glucólisis muscular y gluconeogénesis hepática, que es motivado por una disminución de ATP y de oxígeno muscular que lleva a la acumulación de NADH, y en el hígado ocurre al revés, porque allá el oxígeno sobra, el ATP sobra y lo que sobra es el NAD, porque hay mucho oxígeno, entonces funciona de esa manera. Ciclo de Cori y Cori. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo andamos de hora? Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, vamos a empezar a preparar el set para el curso de endocrino. Esto del ciclo de Cori tenemos que aprender algo, pero lo vamos a terminar de entender mejor en trabajo y tiempo libre. Pero es importante que cuando estudie el ciclo de Cori no pierda de vista el oxígeno, el NADH, y que me acuerde, si una célula tiene mucho oxígeno, la cadena respiratoria funciona bien. Y acá hay una cuestión de lo que se llama el reactivo limitante, ¿no es cierto? Yo siempre esto de lo del reactivo limitante se lo planteo con una comida. Yo soy muy buen panadero, por si no lo saben. Hago muy buenos panes, tengo un horno de barro y hago unos panes exquisitos. Y siempre me dicen, ¿cuándo va a invitar? Ahí vamos a ver alguna vez. El pan, digamos, ¿cómo se hace? Harina. Compro bolsa de 25 kilos de harina. Harina. Levadura y sal. Y mi receta dice que con 1 kilo de harina, un poquito de levadura, 20 gramos y 10 gramos de sal, me sale bárbaro el pan. Por supuesto no le pongo 10 gramos de sal porque mi señora es hipertensa y yo me cuido también de la sal. Esa es la receta. Y con esto me sale más o menos 1 kilo de pan. ¿No es cierto? Entonces, supónganse que yo tengo en la despensa 100 gramos de azúcar, 100 gramos de sal. También hago pan con azúcar, por supuesto. Tengo 100 gramos de sal y 2 kilos de harina. ¿Puedo hacer todo el pan que quiera? Me dice, no, todo el pan que quiera, no. Me dice, bueno, si yo necesito 10 gramos de sal y tengo 100 gramos, podría ser 10 kilogramos de pan. A ver, ¿puedo hacer 10 kilogramos de pan si tengo esto en la despensa? Me dice, no. ¿Y por qué no? Si cada 10 gramos hace 1 kilo de pan, pues con 100 gramos hace 10 kilos de pan. Pero ¿qué pasa? La harina tengo 2 kilos, solo me alcanza para hacer 1 kilo, para hacer 2 kilogramos. Entonces dice, bueno, esto es limitante. ¿Qué quiere decir que es limitante? Que la cantidad de pan que hago depende de esto, no de la sal me va a sobrar. Entonces cuando dice, ¿qué tiene que ver con la cadena respiratoria? La cadena respiratoria igual. La cadena respiratoria funciona con NADH, FADH, y con oxígeno esto genera energía que va a terminar dando ATP. Entonces, la cantidad de ATP que se forma depende del funcionamiento de la cadena respiratoria, pero la cadena respiratoria
para funcionar bien tiene que tener la cantidad adecuada de estas dos cosas. Como si yo dijera, bueno, si tengo 2 kilos de harina me alcanza con 20 de sal, y si tengo 100 de sal necesitaría 10 kilogramos de harina para que funcione. Entonces, en general la cadena respiratoria funciona con esto y esto balanceado. Cuando yo hago una actividad muy intensa en la cual requiero, para hacer movimiento, requiero mucho ATP, el músculo estriado voluntario, yo le puedo pedir lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, le pido una gran cantidad de ATP, entonces el metabolismo va a aportar esto y el sistema cardiorrespiratorio va a aportar esto. Pero ¿qué ocurre? El metabolismo funciona en el mismo sitio que está la cadena, por lo tanto, cuando yo necesito mucho ATP, esto rápidamente se activa y me provee Adachi Fadachi, pero esto necesita primero un estímulo a nivel del sistema nervioso que se dé cuenta que necesita más oxígeno. Ese estímulo tiene que ir al corazón, liberarse hormona para que el corazón se contraiga más rápido, aumente la frecuencia cardíaca, para que la sangre funcione más rápido, fluya más rápido. Tengo que aumentar la frecuencia respiratoria para que entre más oxígeno. Entonces, siempre este proceso es más lento. Entonces, cuando este proceso se torna limitante, cuando yo le pido mucho movimiento, esto se torna limitante, por lo tanto, no todo, como acá, yo tenía 2 kilos de harina, no me pude gastar toda la sal. Entonces acá, cuando yo le estoy pidiendo mucho pan, ¿no es cierto?, me falta harina y entonces me sobra sal. Perdón, cuando le estoy pidiendo mucho ATP, me falta oxígeno, me sobra Adachi Fadachi, que es lo mismo que dijimos. Pan, harina y sal. Entonces, acá cuando me está sobrando esto, me dice, ¿qué hago con esto? Me sobra. Y bueno, esto acá se utiliza para que el piruvato pase al lactato. Esa es la cuestión. Bueno, ahí hay que trabajar, es complicado, eso la vamos a entender. Bueno, a ver, Guido acá apareció otra vez. Ah, Jasmine otra vez. Dice, ¿es el lactato quien provoca los calambres? No, los calambres, el lactato puede ser. Pero en general, fíjense que si ustedes han sufrido calambres, normalmente el calambre ocurre, o por lo menos lo que me ocurre a mí, cuando yo hago una actividad física muy intensa, el calambre normalmente me agarra mientras estoy mirando televisión o cuando me acosté a dormir. Y ya no hay más el ácido láctico, porque el ácido láctico desaparece de mi organismo en pocos minutos. Por lo tanto, el calambre es una cuestión de un desequilibrio electrolítico de calcio, magnesio, sumado a lo que puede haber hecho el ácido láctico en su momento. Lo que sí se le atribuye al ácido láctico es una cuestión de la fatiga, porque el ácido láctico, al volcarse a sangre, nos produce una acidosis, que van a estudiar también en el segundo año, al final del segundo año. Una acidosis, un aumento de los ácidos de mi sangre, que eso me produce un malestar, mal funcionamiento, y puede estimular terminales nerviosas, producirme dolor, generarme a dolor que no pueda contraer adecuadamente los músculos porque me generan dolor. En general, por supuesto que algo debe tener que ver con el calambre. No soy un experto en eso, pero en general el ácido láctico está muy relacionado a la fatiga. Cuando yo por ejemplo puedo ir de acá al Parque Scalabrini Ortiz, que estoy a cerca de 10 cuadras, puedo ir caminando, voy a llegar tranquilamente, pero si yo voy corriendo a máxima velocidad, la energía que invertí es exactamente la misma. Pero sin embargo, como lo hice a máxima velocidad, la cantidad de oxígeno fue insuficiente, generé ácido láctico, y voy a llegar allá más deprimido, y probablemente a lo mejor si voy a máxima velocidad, a lo mejor 2 o 3 cuadras antes voy a tener que caminar. ¿Por qué? Porque se produce fatiga por la presencia de ácido láctico, dolor muscular, contractura y más cosas. Guido, ¿podría ubicarme en ese esquema las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas lo que hacen, van a actuar sobre este esquema en general, sobre ciertas enzimas, aumentando su funcionamiento. Así en general lo que hace, modifican el KM. ¿Cuáles son esas enzimas? En este momento no me acuerdo. Lo que sí uno sabe es que si administra hormonas tiroideas, aumenta el consumo de oxígeno. Si yo cuando administro hormonas tiroides aumenta el consumo de oxígeno, quiere decir que el proceso catabólico se exacerbó. Si yo aumenta la hormona tiroidea, aumenta la liberación de calor. Porque aumenta la liberación de calor porque se liberó más energía, se formó más ATP y también se formó más calor. Entonces, así específicamente cuáles son los sitios, habría que buscarlo, cuáles son los mecanismos sobre los cuales actúa específicamente. No me acuerdo en este momento. Siempre en general las hormonas tiroides yo las tengo como una hormona en general que activa los procesos productores de energía. Bueno, vamos a dejar por acá porque tengo